Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Hay que reconocer que el Colegio Médico Dominicano y su presidente, Waldo Ariel Suero, desde el inicio en que se produjo la contaminación a nivel comunitario, hace más de 4 meses, planteó una necesidad de una verdadera cuarentena, que fuera mucho más corta, pero mucho más real, drástica, un cierre. Lo que se hizo fue una caricatura de emergencia y de cuarentena. La emergencia fue pervertida por los factores señalados. Ahora, alarmado el país, horas después, días después de las elecciones presidenciales, dejando atrás todo el efecto de la llamada apertura económica, todo el efecto nocivo, el Colegio Médico Dominicano, por voz de Waldo, retoma el tema de la necesidad de la emergencia y la cuarentena. Algo difícil por todo el cuadro psicológico social que se ha creado, pero al mismo tiempo necesario. Yo diría que imprescindible. Pero eso requiere un cambio en lo que dirigen ese proceso. Hay que poner mucho más ciencia de la salud en la conducción del ataque a la pandemia, en el enfrentamiento de la expansión del contagio, de la alta letalidad, y eso requiere o un nuevo equipo o un equipo reestructurado que recoja lo mejor de lo que estaba. Me estoy refiriendo no a nivel de cúpula de gobierno. Hay que liberar esa instancia de esa tutela, tanto del gran empresariado como del poder político, partidista. Eso requiere mucho, pero muchos recursos. ¿Para qué? Para hacer un plan de pruebas, de test, que pueda detectar los contagios con una dinámica de seguimiento de la cadena, procurando la ruptura de la cadena de contagio. Un gran volumen de pruebas y una mucho mejor organización del tema. Aparte de lo concerniente a las pruebas, que requieren también un acopio de pruebas con previsión en vista de la dinámica que tiene el contagio, requeriría una programación en la prevención que tiene dos grandes aspectos. ¿Qué es recomendarle a la población, al pueblo, ingerir para fortalecer su defensa? Ahí entra la ciencia de la salud con una visión amplia, porque hay hasta componentes de la naturaleza que pueden ayudar a aumentar la defensa. Pero se habla mucho de la vitamina C, pero hay más. No voy a entrar en los detalles.
Pero eso, en el lenguaje actual muy rebuscado, se le llama el protocolo de aumento para potenciar el sistema inmunológico, para potenciar la defensa, con una línea instructiva. El tema de las mascarillas, su uso, su calidad, su acopio, el distanciamiento físico, con instrucciones mucho más sencillas, precisas y con disposiciones más enérgicas en su aplicación. Prohibir aglomeraciones. Hay todo tipo de violaciones, incluso en supermercados, colmados, farmacias, donde está más incluso organizada la cosa que a nivel general, porque no hay seguimiento a todo esto. Programa de emergencia curativa. De nuevo los medicamentos, los más efectivos hasta el día de hoy. Sin dogmas, sin cierre de posibilidades. Esto por fase, en la fase sintomática inicial, que aplicar. En la fase siguiente aguda. En la fase más aguda, ¿qué medicación dar? Y entonces aprovisionarse de esos medicamentos. El tema de la reclusión, de la cuarentena, pero además, una vez, eso requiere también tener en cuenta la intensidad del contagio por áreas geográficas. Ahora tenemos un cuadro de urgencias enorme en el Gran Santo Domingo, esto es Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo y en Santiago. Pero entonces está todo el tema también de reclusión en hogares, de camas, de centros de aislamiento, del número de camas, de las clínicas que deben ser intervenidas y, si no le gusta la palabra, supervisadas permanentemente. Pero además hay una cantidad de disponibilidades que no quieren tocar. Porque es la llamada sagrada propiedad privada. Los moteles, los hoteles tienen instalaciones de agua, aire acondicionado, luz, camas. Bueno, las camas se deben cambiar por camas propias de centro de salud. Hoteles vacíos que se pueden habilitar rápidamente. Hay que hacer un acopio de reserva de equipos para el tema de unidades de cuidados intensivos, respiradores y demás. Y el quédate en tu casa, en los casos que se establezca, necesita, repito, muchos recursos. Incluso la cuarentena localizada. Y se necesita compensar a la gente suspendida de su trabajo. Y decíamos que esos son aproximadamente 50.000 millones de pesos mensuales. Y hay de dónde sacarlo. Hay que recortar gastos. Hay que dejar de pagar lo que se necesite. Y eso tiene que ver con la deuda externa e interna. Hay que forzar a pagar, a aportar a lo que tienen. Y finalmente, dejarse, porque todavía sigue esa cultura, de hablar de apertura económica y recuperación económica sin declarar categóricamente que eso es posterior a controlar y revertir la pandemia. Y ahí
dejo este segmento. Pausa. Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado.